Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía, mi querido Escorpio. Y feliz día del amor, feliz día de la amistad también, feliz semana, por decir. Empezamos, Escorpio. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, no sé por qué me ha mostrado la imagen de una persona, una mujer delgada o con textura normal, cabello largo, blanco, con canas, pero llevaba lo que es un vestido o es como si fuera una ropa de noche, como una bata, sinceramente, pero no sé por qué tengo esa sensación que no es como de esta época, o a lo mejor yo que sé, décadas anteriores. Me hablan como si fuera una persona que tiene como 50, 60 años, mi querido Escorpio. Pero es como que está cerca de una pared. Hay una pared. No sé si a lo mejor tú tienes un cuadro de esta persona que le gustaba vestirse así, muy elegante, sinceramente. O tú me dices, Richard, yo siento como que justo en esa pared, como que las energías están muy cargadas, Escorpio. Pero hay algo, ¿vale? Hay algo. No es malo, sinceramente no es malo. Por eso te digo que a lo mejor tú tienes un cuadro, un familiar, un antepasado, o de repente estás en una casa que es alquilado, ¿por qué no? O has comprado una casa de segunda mano, ¿no? Y quizás la energía de familias que vivieron ahí se han quedado en esa casa, mi querido Escorpio. El otro mensaje, Escorpio, hay una escena en la cual una persona te entrega como un bracelete, ¿no? Como una pulsera te entrega Scorpio, como si fuera un símbolo, como un regalo. O tú vas a recibir esto, o esto te dieron en su momento y tú lo tienes como recuerdo, mi querido Scorpio. Por otra parte, hay como unos ojos que están observando, me dan a entender o tú quieres saber algo de una persona, a ti te gustaría saber si esta persona te piensa, si esta persona ya te olvidó, si a lo mejor hay algo que vivir con él o con ella, como también puede ser una lectura espejo que ellos se preguntan si hay algo que vivir contigo, si tú lo piensas, lo recuerdas o si esta historia ya se terminó. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos. Me sale Leo, Géminis, Cáncer, cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. La letra L, la letra K, la letra Q, la letra Z,
la letra A, la letra S, la letra P y la letra N, mi querido Escorpio. Vamos a ver, ¿qué me quiere decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos, que me hablan de las ilusiones, que me hablan de las fantasías, o tú de repente estás inquieto o inquieta con una persona, estás ilusionado, ilusionada, o te gustaría saber si esta persona pues se siente bien contigo, Escorpio, porque es una carta de ilusión, una carta de fantasía, una carta de sueños. O tú estás conociendo a una persona y quizás en tu cabecita ya vas imaginándote cómo sería tu futuro con él, con ella, si vas a tener hijos, si esto funciona o no funciona. Está bien que tengas ilusiones. Está bien que vayas creando con tu mente, pero que sean cosas positivas. Porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú de repente piensas cosas negativas, el universo te va a dar más cosas negativas, Escorpio. Tienes una ilusión. Sí, y está relacionado con el amor. Está relacionado con el amor, Escorpio. ¿Por qué esta persona me mira así? ¿Por qué esta persona me ves así? ¿Por qué nunca me aburro de esta persona? ¿Por qué esta persona siempre me busca? ¿Por qué siento que hay una conexión entre nosotros? A ti te atrae una persona, Escorpio. Te atrae, te gusta mucho su forma de ser. Te gusta mucho. Y me dice la carta de Rey de Copas. Puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser cualquier otro elemento. Pero tú tienes ilusión por una persona. La carta del 9 de espadas, pero siento como que me dice Richard, tampoco quiero cometer un error, tampoco quiero que las cosas no funcionen. Parece como que te da miedo aceptar que hay un sentimiento entre ustedes, te da miedo de repente aceptar de que esta persona te rechace, y que las cosas terminen mal. Tú tienes miedo a este amor, Escorpio. Tú tienes mucho miedo a este amor. La carta también del 5 de pentáculos, cariño, pero lo quieres. Tú lo quieres, Escorpio. Hay un sentimiento entre ustedes. Es como que a veces cuando lo recuerdas con entusiasmo, con alegría, pero también con nostalgia. Parece como que algo les separa a ustedes. A lo mejor esta persona está lejos, a lo mejor esta persona tiene pareja, o tú tienes pareja, o son amigos. Y no quieres pasar esta barrera, mi querido Escorpio. Pero hay un sentimiento. Tú tienes miedo a amar, o ellos tienen miedo a amar, Escorpio. Hay un temor aquí. La carta de la emperatriz, cariño. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que en base a este temor, muchos de ustedes posiblemente es como que dejas pasar esta relación. Mira, Escorpio, el que no llora no mama, ¿vale? El no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. A lo mejor esta persona, cariño, está esperando que tú expreses algo, que tú digas algo. A lo mejor esta persona quiere que tú luches por su amor, o que tú prácticamente lo hagas entrar en confianza, Escorpio. Porque la emperatriz me está hablando que tú dices, Richard, bueno, Richard, si no se puede dar, pues que no se dé. La emperatriz también es una carta de ego, porque la emperatriz se siente especial. Yo no digo que tú te sientas especial en plan orgullo, no. Pero es como que dice Richard, mira, no quiero complicarme la vida, mejor estoy así como estoy bien como estoy. Pero no vaya a ser que dejes pasar un gran amor, Escorpio. Aquí hay una persona que te gusta, que te atrae, pero hay miedos, hay temores. La carta de la reina de bastos, cariño. Lo que sí veo, mi querido Escorpio, que quizás entre ustedes algún momento o ahora pasa algo pasional. La pasión le envuelve a ustedes. El deseo le envuelve a ustedes. Hay algo entre ustedes que le envuelve. O ha pasado algo pasional ya. Pero tú no quieres pasar esa barrera. O ellos no quieren pasar esa barrera, Escorpio.
pero hay algo pasional. La carta del 2 de bastos, cuidado con tus deseos. Cuidado con tus deseos, Escorpio, porque tú eres un poco brujito, brujita, ¿vale? Cuidado. Porque siento, mi querido Escorpio, que dice Richard, si no es por las buenas, pues será por las malas. Es como que tú quieres recuperar a una persona también. O tú quieres que una persona se enganche a ti, mi querido Escorpio. Cuidado con la magia, porque esto es temporal. Esto es temporal, Escorpio. Te lo digo así, cariño. Cuidado con la magia. A veces cuando uno está enamorado, enamorada, y esta persona pues va muy lento o no te corresponde, hacemos cosas que luego con el tiempo nos vamos a arrepentir, Escorpio. Te lo digo así, ¿vale? Mira, te lo digo por experiencia, Escorpio. Alguna vez una persona X me gustaba mucho, 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 mucho. ¿Vale? Inclusive alucinaba tener una familia y todo. Pero esta persona, cariño, pues había pasado algo, pero nunca tomaba esa decisión. Entonces yo lo que hice lo que es un endulzamiento, antes de estar lo que es en el mundo del tarot, ¿vale? Con unas velas rojas, una cinta rosada, cuando hay luna llena pones su nombre desde abajo hacia arriba, te lo estoy diciendo, y a la medianoche pues lo prendes, ¿no? El nombre de esa persona y tu nombre. Y la cinta lo envuelves en la vela roja. Y luego lo prendes y tienes que estar pendiente para que la cinta no se queme también. Tienes que estar pendiente. Vale, perfecto. Esto funciona. Funciona. Te lo digo que funciona porque yo con esa persona tenía muchos encuentros pasionales. Pero esto es temporal. Al final esta persona terminó alejándose de mi vida. Entonces, la magia, el encantamiento, el endulzamiento funciona, pero es temporal, Escorpio. Temporal, ¿vale? Mejor hacer las cosas bien, de una forma natural. Y te lo digo yo por experiencia, porque esa persona a lo mejor te quiere, te ama. Pero si tú presionas las cosas, tú exiges, esa persona al final se aleja de tu vida. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Por eso, la lección ya está aprendida. Vamos a ver. Escorpio. Dice, el número 68 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología e inclusive de la Biblia, Escorpio. Te dice, date una oportunidad, cariño. Y no tiene por qué ser todo con el pasado. A lo mejor tú, mi querido Escorpio, si todavía tienes a una persona en tu mente o tú quieres recuperar a una persona que inclusive estás dispuesto o dispuesta a utilizar magia, ¿dónde está esa carta? No quiere salir. Yo te recomendaría, mi querido Escorpio, cierra ese capítulo, no cometas esa equivocación y date una oportunidad con una persona nueva, cariño. No quieras retener a una persona porque no lo vas a retener para siempre. No, cariño. Es como que la persona se vuelve más fuerte, como que crea defensa, Escorpio. No intentes retener a nadie, Escorpio. Y date una oportunidad de ser feliz, pero libre, con una persona nueva. O muchos de ustedes quizás estás aferrado o aferrada a una persona y hay alguien que está por ti, pero tú no quieres aceptar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, pregunta lo que quieras, Escorpio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo, Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot Z. Vamos a ver qué me quiere decir. Salió una carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, cariño. Mira, esta carta te recuerda, mi querido Escorpio, que tu recompensa va a llegar por la familia, cariño. Si tú de repente en algún momento dices, Richard, no soy una persona feliz, he terminado con mi relación, siento que estoy perdido en este mundo, pero tienes hijos.
Seguro que tienes hijos. Siento que tu recompensa va a llegar por los hijos, Escorpio. Tienes que tener un poco de paciencia. Todo se va a normalizar, todo va a cambiar a tu favor. Es cierto que estás herido. Es cierto que te han hecho daño, Escorpio. Aquí veo que tú estás pasando por una traición. Aquí veo que muchos de ustedes, prácticamente tu entorno te da la espalda, inclusive tu familia. Pero sin embargo, esta carta te dice, mi querido Escorpio, la recompensa va a llegar por los hijos. Entonces tienes que tener paciencia. Lo siento, estoy mal de la garganta, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, cariño. Pero siento, Escorpio, como que te está envolviendo mucho la tristeza, cariño. Te está envolviendo mucho. Mira, aquí si te das cuenta hay una persona que se agarra la cabeza. Aquí hay una persona que no sabe qué decisión tomar, Escorpio. La carta del 5 de bastos parece como que estuvieras buscando venganza. O quieres posiblemente que esta persona pague, Escorpio. Recuerda lo que te dice el oráculo. Date una oportunidad, cariño. Agua que no has de beber, déjalo correr. Esa persona tienes que sacarlo de tu vida, Escorpio. Sácalo de tu vida, porque te va a hacer infeliz. Te va a volver una persona amargada. Amargado, cariño. No es bueno para ti, mi querido Escorpio. Lamento mucho, siento mucho que muchos de ustedes están pasando por una decepción, que el gran amor de tu vida te abandonó, te dejó. Lamento mucho, Escorpio, pero tú tienes que continuar con tu vida. Sé que en estos momentos ustedes son madre y padre para sus hijos. Un día, cariño, la vida te va a recompensar. Y por el tema económico, ya no estamos en una época en la cual la mujer o el hombre quedaba desplazado. Para eso están las leyes. Denuncia para que puedas tener lo que es un apoyo económico, si es tu caso, Escorpio. Pero tú tienes que continuar con tu vida. No te aferres a un hombre o a una mujer que no te quiere, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Voy a tomar mi agüita. Las características, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Escorpio, puede ser que han estado lidiando o están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, o una persona que se marchó de tu casa. Es alto, con textura normal, piel blanca o piel morena, cabello crespo, cabello corto. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario. Parece que estás pasando por un divorcio, Escorpio. La carta del 2 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que tiene que decirte una verdad, pero por algún motivo se aguanta. Parece como que alguien lo amenaza o lo manipula, Escorpio. Esta persona quiere contarte algo, pero por el momento no se puede. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte el cabello de algún color también, o su color es claro. Le gusta vestirse de color negro. Vive lo que es en un lugar donde el terreno es árido, no llueve mucho. La carta del 10 de bastos. Una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, se marchó de tu vida, Escorpio. Puede ser que esta persona también sea un Tauro. Veo que esta persona no tiene intenciones de regresar, al menos por el momento no. Pero a pesar de esto, mi querido Escorpio, siento que muchos de ustedes todavía tienen esa esperanza. Es una persona que actualmente vive en un lugar quizás donde hace mucho frío también, ¿vale? O de repente, corazón, vive en un lugar donde hay montañas. Veo montañas, veo cerros también aquí, pero no tiene intenciones de volver por el momento, Escorpio. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. La carta del 9 de espadas. Últimamente te levantas mucho en la madrugada. Parece como que te cuesta dormir, Escorpio. O estás muy nervioso, muy nerviosa. O de repente, corazón, tienes que hacer una limpia urgente. ¿Por qué? Porque veo muchos cuervos que te levantan lo que es en la madrugada. El Espíritu Santo está haciendo su labor, pero también tienes que poner de tu parte, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, como que tienes un presentimiento. Y posiblemente ese presentimiento está ligado con la parte negativa. Veo magia, Escorpio. Si tú tienes la sospecha
que alguien está intentando hacerte algún tipo de daño a través de la magia, recuerda que tú eres Escorpio y tiene lo que es la intuición bien desarrollada, cariño. Parece que a través de los sueños quieren revelarte algo. Tienes que estar atento a las señales. Las señales cuando hay daño, sapos, gatos, perros que te quieren hacer daño, serpiente, que te cae lo que es en espinas, cariño, que el agua sucia te lleva. También el líquido vital que corre por nuestras venas. También plagas, cucarachas, insectos, hormigas en tu casa. Muchas plagas también. O de repente sientes el ambiente muy pesado o que apesta algo, mi querido Escorpio. Haz caso de las señales. Parece que a través de los sueños te quieren decir algo, Escorpio. Bendiciones, cariño. Tú eres especial. Trata de darte lo que es una oportunidad y deja el pasado atrás. ¿Por qué? Porque no vale la pena, Escorpio. Te quiero mucho, corazón. Feliz Día del Amor. Hasta la vista y sé feliz.